Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Katy, Aníbal, Gaby, bienvenida Mili. Hola Magnolia, hola Javier, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy acerca de la espada del espíritu, la espada del Ruach, ¿sí? Dice en Efesios 6:17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. En este pasuk, Shaul habla también justamente de la espada, ¿no es cierto? De las 6 piezas de la armadura de Elohim, esta es la única que se utiliza para atacar al enemigo. Con la espada cortamos al enemigo en pedazos, separamos sus partes. Sin embargo, no tomamos primero la espada. Más bien, primero nos ponemos el cinto, la coraza, el calzado y después el escudo y la emuná, el casco de la salvación, como estudiamos. Una vez que estamos totalmente protegidos y tenemos la salvación como nuestra porción, estamos listos para recibir la espada del Ruach. El Ruach es la palabra de Elohim y Mashiach es tanto el Ruach como la palabra de Elohim, como dice en Corintios 3:17, porque el Adón es el Ruach y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. Y en Gitgalut 19 dice, está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Si yo hubiera escrito este pasuk, probablemente habría dicho la espada de la palabra de Elohim, pero Shaul habla de la espada del Ruach, la cual es la palabra. Lo pone de otra manera, ¿no es cierto? La espada, entonces, ¿es la espada del Ruach o es la espada de la palabra? La mayoría de los creyentes piensa que la espada es la palabra y que el Ruach es el que blande la espada, ¿sí? Este ha sido el entendimiento de la mayoría de la cristiandad por años. Claro que este error deriva de entender que el Ruach es una tercera persona del trinitarismo y etcétera, ¿no es cierto? De esta manera tienen la idea de que es el Ruach y no nosotros el que usa la espada. En otras palabras, según este entendimiento, la espada alude a la palabra y que aquel que usa la espada para matar al enemigo es el Ruach, ¿sí? Nosotros aparentemente estaríamos fuera del asunto. Desde que creí, se me enseñó que el Ruach nos ayuda a usar la palabra de Elohim como una espada. ¿Sí? Sin embargo, esto no es lo que significa este pasuk. El verdadero significado es que el Ruach es la espada misma, no aquel que usa la espada, ¿sí? Y siendo que el Ruach es Mashiach mismo, que Mashiach es nuestro nuevo hombre y que en el nuevo hombre recibimos nuestro nuevo Ruach, que es el Ruach vivificante, es decir, Mashiach, ¿sí? Este Ruach que proviene de Yahweh, como vamos viendo, son todas cosas que están relacionadas y son exactamente lo mismo, juntando todo, espiritualmente somos uno con todas estas cosas, ¿sí? En Mashiach y con Yahweh. Aquí se aplica la oración de Yahshua, que oró para que nosotros también fuésemos uno con todos y en él, así como él era uno con el Padre. Esta es una ejad que se da en el plano espiritual, evidentemente en el plano material estas cosas no son posibles de mezclarse de esta forma. La palabra de Elohim también es una espada, entonces la espada es el Ruach es la palabra. Entonces vemos 3 elementos que son una misma cosa, la espada, el Ruach y la palabra. No es la espada siendo manejada por el Ruach, ¿sí? Porque la espada es el Ruach. La carga principal que tengo en este mensaje radica en este asunto. La palabra escrita es las escrituras, ¿sí? Pero si esta palabra es solo letras impresas, no es ni el Ruach, ni es la espada. En griego existen 2 palabras que son traducidas como palabra, justamente, que son rema y logos. Vamos a estudiar un poco acerca de este asunto porque nos va a ayudar a conocer y experimentar Elohim de una manera más profunda. Shalom Johnny, shalom Jorge. Logos y rema. En primer lugar vamos a hablar acerca de la palabra griega logos. La más conocida de estas 2 palabras es justamente esta, logos. En las escrituras se usa para referirse a la palabra constante de Elohim, la cual ha sido registrada en las escrituras y la cual es también Yahshua. Primero tuvimos la palabra escrita, ¿sí? Y después esa palabra se manifestó al mundo. En el principio era la palabra, el logos, y la palabra, el logos, era con Elohim. Y la palabra, el logos, era Elohim,
¿sí? Dice Yahan en el capítulo 1. Es sorprendente y confuso para nuestras mentes carnales que la palabra escrita pueda ser una cosa viva y es por este motivo que en general los creyentes se dividen entre legalistas, o sea, apoyándose exclusivamente en la letra escrita, y espiritualoides, ¿sí? Que se apoyan exclusivamente en un pseudo espiritualismo que es bastante místico y muy poco bíblico. Como de costumbre, el péndulo descansa en el equilibrio, ¿sí? La palabra escrita es la expresión explicada, ¿sí? La manifestada justamente de la palabra viva, que debe ser manifestada en conducta y naturaleza. Yahweh dio primero la palabra escrita para que su pueblo se familiarizara con ella y comprendiera que no podía siquiera imitarla si seguía en la carne, ¿no es cierto? Y luego la palabra viva vino al mundo para confirmar lo que estaba escrito. Luego esta palabra fue también escrita, ¿no es cierto?, en el Berija Dashá, después de su venida, ¿sí? Y además fue colocada en el interior de los creyentes, o sea, el nuevo hombre con el nuevo ruach que recibe cada uno que cree. Esta es la ley grabada en nuestros nuevos corazones de carne. Necesitamos esos nuevos corazones y eso se nos fue otorgado, le es otorgado al creyente después de la venida de Mashiach, y también después de esa venida, gracias a este nuevo hombre que recibimos, podemos recibir esta Torah en nuestro interior, siendo grabada en nuestro interior. Antes era externa y ahora está siendo grabada interna. ¿Para qué una cosa sería grabada internamente si nosotros ya la teníamos externamente? Obviamente para que sea parte de nuestra naturaleza y no sea un apéndice, un satélite externo. Simplificando muchos, el logos es la palabra y el rema es la aplicación práctica de esa palabra. Cuando vivimos el logos, practicamos justicia, que es sedek, y juicio, que es mishpat. A través de la palabra escrita o viva podemos aprender acerca de Elohim y conocer sus caminos, la salvación que él efectúa y su plan para la humanidad. Sin el logos no tendríamos manera de saber quién es Elohim o cómo opera. Esta es su clara descripción, no es una serie de leyes, es su descripción. Sin el logo solo podríamos especular y preguntarnos quién es Elohim, cómo es él. Tenemos que agradecerle a Elohim por darnos las escrituras como su medio para comunicarnos quién es él. Él nos comunicó eso a través de las escrituras, sobre todo a través justamente de los mandamientos y de los mishpatim. Y tenemos que rogarle que nos abra los ojos al hecho de que él no ha desechado ninguna parte, que necesitamos ambas si queremos unir las dos casas. Por medio de la palabra escrita de Elohim, escrita en tablas de piedra, o sea, de forma externa, o escrita en tablas de carne, es decir, en forma interna, ¿sí? Aprendemos acerca de él y sus caminos. Conocer Elohim objetivamente ciertamente es maravilloso, pero podemos avanzar y a conocer a Elohim de manera personal y experimentarlo subjetivamente. Aquí es que entra el rema. La palabra griega rema, entonces. Esta es la palabra griega menos conocida, usada en las escrituras para de traducir palabra, ¿no es cierto? Y se refiere al hablar personal y para el momento de parte de Elohim para nosotros, como cuando alguien habla, es decir, es la expresión hablada en el discurso, ¿sí? Mientras logos es la palabra que lo describe, rema es toda palabra que él habla. En general es la palabra hablada de cualquier persona, ¿no es cierto? Es lo que se habla, lo que las personas hablamos es rema, ¿sí? Como, por ejemplo, en el caso de Yahweh es cuando él habla a los profetas, a los hijos, a sus hijos, ¿sí? Cuando Yahshua estaba hablando inclusive, era rema, ¿sí? Cuando Yahshua hablaba, era la palabra, él era el logos hablando rema, ¿no es cierto? Acerca del logos, es una maravilla. Rema, entonces, es la expresión del logos, ¿sí? Es cuando el logos habla, emite justamente palabra, y también es cuando nosotros hablamos palabra, ¿sí? Así como el Hijo es la expresión del Padre. Nuestro Elohim no está callado. Él es un Elohim que habla, él desea comunicarse con nosotros no solo por medio de su palabra escrita, sino también por medio de hablarnos directamente en nuestras situaciones específicas. Es por medio del rema que podemos conocer a Elohim de manera subjetiva y de experiencia. Por eso nos ha dado el Ruach de Mashiach. Este hablar para el momento, o sea, para el momento en tiempo, ¿no es cierto?, de parte de Elohim nos llega internamente, y muchos lo han experimentado, saben de lo que estoy hablando, y se basa en la palabra externa.
siempre tiene que estar coincidiendo, porque así sabemos que justamente esa palabra nos llega de él. Esa palabra externa es constante y es escrita, la podemos verificar y es su palabra. No puede en ningún momento contradecir la palabra escrita, ¿sí? Porque eso sería como si se contradijera a sí mismo y él no hace esas cosas. Por eso hablar de aboliciones, esto fue abolido, esto ya no sirve, es contradecir las escrituras. A veces recibimos el rema de Elohim mientras leemos o oramos con la palabra escrita dentro de nuestro ruaj. Eso es algo que todos los creyentes experimentamos. Otras veces el Adón nos habla una palabra específica durante el día, ¿sí? Veamos cómo esto sucede. Esto es el logo más el rema. Sí, tanto el logos como el rema son cruciales para nuestra vida creyente porque Elohim usa su logos para hablarnos su rema. ¿Sí? Su rema es la expresión que va a manifestar ese logos que él es. De modo que entre más leamos su palabra escrita, sí, que es el logos, incluso almacenándola en nuestro interior, más Elohim nos hablará palabras para el momento, porque más palabras tendremos para ser tocadas como si fuéramos un teclado. Aunque Mashiach cuando vino era el logos andando sobre la tierra y continuó haciéndolo en los cielos, hoy en la tierra solo tenemos la palabra escrita como representación de ese logos celestial, de la misma manera en que la tenían los antiguos creyentes en el Tanaj, solo que hoy también tenemos el Ruach, ¿no es cierto? Y esta debería estar también sobre la tierra la manifestación a los hijos, justamente porque tenemos ese ruaj nuevo que ha sido implantado. En verdad, sabemos que hoy eso está en parcialidad y será completo cuando seamos glorificados. O sea que ahí es cuando se va a ver en plenitud. Elohim entonces nos habla y el hablar vivo de Elohim para el momento, o sea, el rema, ¿no es cierto?, siempre corresponde con su palabra escrita, es decir, su logos, la cual nos mantiene en el camino correcto. Esas palabras para el momento nos guían y nos vuelven a él cuando le prestamos atención, evidentemente. Entonces, si obedecemos, estamos practicando justicia y juicio, de modo que estamos expresando en vivo al logos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que alguien está en el trabajo o en la escuela y está molesto por algo. Mientras más piensa en el asunto, más alterado se pone y comienza a sentirse más muerto. De repente le viene a la mente Romanín 8 en el Pasuk 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Ruach es vida y paz. Inmediatamente se da cuenta y dice: caramba, con razón me siento tan muerto. He estado poniendo mi mente en mi carne. Necesito volverme al Adón para poner mi mente en él. Entonces empieza a orar y le pide al Adón: me vuelvo a ti, Adón. Pongo mi mente en ti, en mi ruaj ahora mismo. ¿Sí? Gracias, porque cuando pongo la mente en mi ruaj, que está ligado a ti, y obtengo vida y paz. De repente esta persona es salva de las cosas negativas que estaba experimentando. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Y es introducida en el deleite de la vida y la paz que proviene de Elohim. Ha saltado de la carne al Ruach. ¿Cómo sucedió todo esto? El Adón usó la palabra constante y escrita, el logos, que esa persona había leído anteriormente y que estaba guardada en su interior, ¿no es cierto? En su cabeza, en su memoria, para hablarle una palabra personal para el momento. Él aplicó, el Adón no tomó todas las escrituras, no tomó todo su logo, tomó una parte muy específica para el momento, se aplicaba perfectamente para el momento de esa persona. Entonces, en ese momento es una palabra rema, ¿sí? Y esa es una situación muy particular. La palabra del Adón hablada para el momento lo fortalece a esta persona, ¿sí? Y le suministra en medio de todas estas circunstancias negativas, de manera tal que la persona puede superar ese momento. En cuarto lugar, tenemos que el rema nos imparte vida y nos lava. El rema va más allá de ayudarnos en situaciones particulares y también imparte a Mashiach como vida en nosotros a fin de que crezcamos en él, porque el rema es la palabra constante siendo hablada y siendo aplicada en situaciones. Nos lava para que seamos transformados interiormente. Por medio de estas dos funciones del rema, Elohim lleva a cabo su propósito en nosotros. El Ruach es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice Yahar Aleph en el capítulo 6. Las palabras rema que yo les he hablado son ruaj y son vida. La palabra entonces aquí es
rema, ¿no es cierto? La cual denota la palabra hablada para el momento, la palabra del discurso emitido, ¿sí? Entonces, lo que Yahshua había hablado, exactamente, difiere del logos, ¿sí? Que se refiere a la palabra constante, repetimos, ¿sí? Entonces, primeramente, el Adón indica que para poder dar vida, él llegaría a ser el Ruach porque él es la vida. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres, dice Yahanan, ¿no es cierto? Y ya que sabemos que aquí Yahanan está hablando del logos, porque está hablando, estamos en el primer capítulo de Yahanan y él está hablando del logos, y ya vimos que Yahshua es el logos, Yahshua es la vida, cosa que él también aclara cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y acá se dice que el que da la vida es el Ruach. Entonces, el Ruach es el que da vida, así que Yahshua es el Ruach vivificante. Entonces uno va concluyendo las cosas porque los mensajes del Padre están ahí para que los veamos con los ojos espirituales. Entonces, él dice que las palabras que él habla son Ruach y son vida. Esto muestra que las palabras que él expresa, el rema, contienen el ruach de vida. Él ahora es el ruach vivificante en resurrección y sus palabras contienen el ruach. Cuando recibimos sus palabras al ejercitar nuestro ruach, obtenemos al ruach que es vida. Y de esta manera estamos haciendo crecer nuestro Mashiach interior. La clave para recibir el rema del Adón es ejercitar nuestro ruach cuando venimos a la palabra de Elohim, o sea, al logos, cuando vamos a leer, ¿no es cierto? Básicamente porque es la forma en que nosotros nos llegamos al logos hoy por hoy, es la palabra escrita. La mejor manera de ejercitar nuestro ruach es por medio de la oración, evidentemente. Al orar con la palabra, contactamos al ruach en la palabra y las palabras de la página ya no son solamente palabras, sino que llegan a ser ruach y vida para nosotros. Esto es orar, leer, justamente, que ya lo hemos hablado otras veces. Es de esta manera que la palabra de Elohim nos alimenta y nos suministra con la vida para nuestro crecimiento en Mashiach. Nosotros sabemos que tenemos que comer su palabra, ¿no es cierto? Alimentarnos de su palabra. Esto es algo que literalmente no es posible, pero en el espíritu estamos empezando a comprender cómo es que eso se realiza. Dice en Efesios 5, refiriéndose a la novia, que para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, ¿no es cierto? Que Mashiach se sacrificó justamente para hacer estas cosas. El lavamiento mencionado en este pasuk se refiere no al lavamiento de los pecados con la sangre de Yahshua, sino al lavamiento del agua en la palabra. ¿Sí? Una vez más, aquí la palabra que se traduce es rema, es palabra hablada, no es el logo, no hemos sido sumergidos para purificación en el logo, ¿sí? Como ya dijimos, esta palabra denota una palabra específica para el momento, o sea, generalmente también es una parte nada más del logo, porque el logo implica el todo, ¿no es cierto? El Mashiach que mora en nosotros, como el Ruach vivificante, siempre habla una palabra específica, presente y viviente para quitar lo viejo y reemplazarlo con lo nuevo, haciendo una transformación interna. La limpieza por el lavamiento del agua de vida está en la palabra de Mashiach, ¿sí? Esto indica que en la palabra de Mashiach se encuentra el agua de vida. Esto está tipificado por el lavacro, ¿no es cierto?, que está situado entre el altar y el tabernáculo, en Shemot, en el capítulo 38. Para ser transformados interiormente, tenemos que abrirnos al Adón para que su logos llegue a ser su rema, ¿sí? En nosotros, o sea, llegue a ser vida y no letra muerta y nada más. Necesitamos abrirnos para que no sirve, no alcanza solamente con estudiar la letra mentalmente, que es necesario, porque si no la estudiamos tampoco tiene después el Ruach recursos para traernos a la mente esas frases, ¿no es cierto?, como en el ejemplo que dimos. Es necesario estudiarlo mentalmente, pero si no lo transformamos en vida, no oramos, leemos, ciertamente eso tampoco servirá de nada, ¿no es cierto? Entonces necesitamos recibir su hablar viviente para el momento y necesitamos para eso abrirnos. Que podamos dedicar más tiempo para leer y orar con el Logos, con corazones abiertos y espíritus ejercitados, realmente, para que el Adón pueda hablarnos diariamente las palabras rema, a fin de ayudarnos, impartirnos vida y lavarnos para el cumplimiento de su propósito y de su plan maravilloso. Shalom César, Vivi, Blanca. Shalom, bienvenidos. El Logos, el rema y la espada.
Cuando el logos, que es la palabra constante de las escrituras, llega a ser el rema, que es la palabra específica para el momento, ese rema es el ruaj, ¿sí? Entonces el rema, que viene a ser el ruaj, es la espada que hace pedazos al enemigo. Por ejemplo, es posible que leamos algunos pasuquín una y otra vez, y sin embargo estos siguen siendo logos, siguen siendo palabras en letras. Los entendemos, sí los entendemos, nos pueden agradar, nos pueden dar inclusive enseñanza, ciertamente, pero si siguen estando en la letra, están ahí, ¿sí? Pero no los hemos incorporado aún en vida. Esa palabra no puede matar a nadie, realmente, no puede ser una espada, pero un día esos pasuquín de repente se convierten en rema para nosotros, porque el ruaj los convierte, ¿sí? Es decir, llegan a ser las palabras presentes, instantáneas y vivientes para el momento, y de repente, wow, tienen una iluminación en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Un significado que aplica y es vivo, es un significado práctico que podemos aplicar. En ese momento este rema se convierte en el ruaj, por lo tanto la espada, el ruaj y la palabra, o sea el rema, son una misma cosa. Además nosotros, y no el ruaj, somos quienes usamos esta espada para aniquilar al enemigo. Ahí está el tema. El nuevo ruaj que hemos recibido es quien hace esto, ¿sí? No nosotros en nuestra carne, evidentemente, sino nuestro nuevo hombre, ¿sí? Porque este ruaj es el ruaj de Mashiach. En nuestra experiencia creyente, la palabra y el ruaj siempre van juntos. Es una falacia total decir que podemos tomar al ruaj sin tomar la palabra, ¿no es cierto? Que eso es lo que hace justamente lo que yo llamo el misticismo espiritualoide, que dice recibe cosas pero no se basa en la palabra y muchas veces ni siquiera concuerda, ¿sí? Porque sin la palabra no podemos tener el ruaj, ya que uno es la expresión del otro, no se contradicen ni no existen ni pueden existir uno sin el otro, ¿sí? O tampoco se puede decir que podemos cumplir la palabra sin tener al ruaj en nuestro interior, lo cual es legalismo justamente, porque sin recibir a Mashiach rechazamos automáticamente la palabra. Él es la palabra. Inclusive está errado querer guardar las cosas en nuestra carne y no en nuestro ruaj, ¿no es cierto? Una sutileza más que debemos aprender a discernir para no engañarnos a nosotros mismos, porque nuestra carne es sumamente engañosa. En la experiencia recibimos al ruaj principalmente por medio de la palabra. En el día a día, ¿no es cierto? A medida que tocamos la palabra de una manera viva, esta llega a ser el ruaj grabado en nuestro ruaj. Así se va grabando, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Sin embargo, hay personas que toman las escrituras sin tomar el ruaj. Y eso es perfectamente válido, ¿no es cierto? Por así decir, sabemos que la mayoría hace eso. Esto también es incorrecto. Los que desean cultivar flores necesitan tanto las semillas como la vida que está dentro de las semillas. Semillas muertas no sirven para nada. Es imposible separar la vida que está en las semillas de las semillas mismas. Para obtener la vida necesitamos tomar las semillas con la vida. La relación que se tiene entre la palabra y el ruaj es la misma que la que existe entre las semillas y la vida. Es crucial tener ambas o no tendremos nada. De semillas muertas solo nace muerte, por así decir, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Es decir, letra muerta. El Adón Yahshua es tanto el ruaj como la palabra, y sus palabras son ruaj y son vida. Él no es el ruaj sin ser la palabra, ni tampoco es la palabra sin ser el ruaj. Y porque es la vida, sus semillas deben producir vida. Debido a que el Adón es tanto la palabra como el ruaj, cuando Él nos creó, nos dio una mente que entiende y un ruaj que recibe. Cuando nacemos de nuevo, recibimos el nuevo ruaj de Mashiach y en él tenemos que desenvolver la mente de Mashiach. Cuando leemos las escrituras, tenemos que ejercitar tanto nuestra mente como nuestro ruaj. La mente que ejercitamos, la ejercitamos leyendo, y el ruaj lo ejercitamos orando. Acá algunos dirán, pero ¿no es acaso la mente una función del alma? Ciertamente, y el alma es nuestro tercer elemento, como ya hemos estudiado en otras series, ¿sí? La cual es la conexión entre el cuerpo y el ruaj. Pero nuestra alma, estando caída y habiendo perdido la cabeza del ruaj, había quedado esclavizada a la carne, como sabemos. O sea, se ocupaba básicamente de satisfacer los deseos del cuerpo. Y ahora debe ser reeducada para que aprenda a obedecer al nuevo ruaj, porque su tendencia es hacer lo mismo de siempre, mecánicamente, ¿no es cierto? Puesto que necesitamos leer y orar la palabra,
debemos orar, leerla, ¿sí? Puedo dar testimonio de que al orar, leer la palabra, mi ruach se fortalece porque tiene más alimento de esa forma y llega a estar listo para devorar al enemigo, como debería ser, ¿no es cierto? Nos fortalece internamente. No solamente ejercito mi ruach, sino también mi mente para meditar en la palabra. De esta manera, realizamos la mezcla interna de nosotros con Mashiach. Estamos también trabajando en nuestro interior para que Él se mezcle con nosotros. Cuanto más se fortalece nuestro ruach al orar, leer la palabra, más ganas tenemos de usar la espada del ruach para aniquilar al enemigo. Esto no es una lucha de asalto contra espíritus imaginarios, ni tampoco es una lucha contra carne y sangre, ¿sabemos? No tenemos que salir a clavarle la espada al vecino, ni tampoco a levantar luchas a los gritos en la calle. La espada de la palabra es Mashiach, ¿sí? Él es la verdad y destruye toda mentira. Esa es la cuestión. Cuando hablamos, tenemos la espada con la cual despedazar al enemigo, que es el engañador, o sea, el padre de la mentira. Nuestra espada es la verdad. De manera tal que si en nuestra lengua hay alguna mentira, no estamos usando la espada. Algún problema hay. Entonces nuestra lengua, que sabemos que se dice, ¿no es cierto?, que de su boca sale una espada y es así. Nuestra lengua justamente es esa espada. No pueden salir dos tipos de agua de la misma fuente, ¿no es cierto? Entonces no se pueden salir mentiras y verdades de una misma boca. Ciertamente necesitamos reducir al viejo hombre para que solamente se manifiesten las verdades de nuestro nuevo hombre, y esa es nuestra espada de Ruach. En la armadura completa de Elohim, entonces tenemos la verdad, la justicia, la paz, la emuná, la salvación y por último el rema, o sea el ruach, el ruach vivo siendo aplicado, el ruach que nos trae al logo siendo grabado en nuestro interior. ¿Sí? Esta es la espada aplicada y manifestada. Esta es nuestra arma de ataque contra el enemigo. Cuando tenemos toda la armadura de Elohim, incluyendo la espada, no solo estamos protegidos, sino también estamos preparados para luchar contra el enemigo. Al tener la verdad, la justicia, la paz, la emuná, la salvación, somos equipados, capacitados y fortalecidos y recibimos poder para usar la espada en la batalla espiritual. Entonces el enemigo queda a merced de nuestra espada y podemos aniquilarlo. Cuando nos involucramos en la batalla espiritual contra el enemigo, nosotros no usamos trucos, tácticas ni política, ¿no es cierto? Nuestra única arma es el ruach de la palabra, es nuestra espada. Nosotros solamente usamos una verdad única. El enemigo usa millones de mentiras, ¿no es cierto? Nosotros no empleamos estratagemas ingeniosas, más bien blandimos la espada del ruach. No usamos tácticas para atraer ni para engañar. Nuestros lomos están ceñidos con la verdad y nuestra conciencia está cubierta por Mashiach como nuestra justicia, ¿sí? Lo cual da por resultado que la paz sea nuestro firme cimiento. Entonces podemos jactarnos delante de todo el universo de que no tenemos ningún problema con Elohim ni con el hombre. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en la paz que Mashiach logró en el madero. Además estamos protegidos por el escudo de la emuná y resguardados por el casco de la salvación. Por supuesto, todas estas cosas deben estar firmes en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando oramos, leemos la palabra, entonces cada palabra llega a ser el rema, el ruach vivo en nuestro interior, ¿sí? La espada que despedaza al enemigo. Cuando la verdad brilla, las tinieblas desaparecen, ¿sí? De esta manera la victoria es nuestra. No solo sometemos al enemigo y lo derrotamos, sino que también lo aniquilamos y lo cortamos en pedazos. Esto es lo que significa pelear la batalla espiritual valiéndonos de toda la armadura de Elohim. La congregación debe ser una congregación equipada, guerrera y victoriosa para poder aniquilar al enemigo de Yahweh. La espada es un arma que es tanto ofensiva como defensiva, ¿sí? Es utilizada tanto para protegerse uno mismo del daño, ¿no es cierto?, que puede llegar a recibir, como para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado es necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada. Se necesita un gran entrenamiento, ¿sí?, a fin de obtener el máximo beneficio de ese uso. Todos los soldados de Yahweh, ¿sí?, que son discípulos y talmidí, necesitan el mismo entrenamiento rígido para saber cómo manejar apropiadamente la espada del ruach.
A la espada, a la palabra de Yahweh, la Torá viviente y escrita, porque será el propio Yahshua, también se la llama la espada, ¿no es cierto? En el libro de Ibrín menciona, en el capítulo 4, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el ruach, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí entonces la palabra de Yahweh es descrita como viva y eficaz y más cortante que toda espada, que cualquier espada, perdón, de dos filos. La espada de los soldados comúnmente era de dos filos, ¿sí? Haciéndola más efectiva, ya que tiene filo de los dos lados, entonces es mucho más eficaz para perforar, para cortar de los dos lados. La idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Yahweh llega hasta el corazón, es decir, el centro mismo de acción de cada hombre, y deja expuestos los motivos y los sentimientos de aquellos que toca. El propósito de la espada del Ruach es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Hasatán. En el Mismor 119, en varios lugares que voy a leer, dice: ¿cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. Te he buscado con todo mi corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito seas, Yahweh, adiéstrame en tus leyes. Con mis labios ensayo todas las reglas que proclamaste. En el camino de tus decretos me gozo como muchas riquezas. Estudio tus preceptos, me fijo en tus caminos, me deleito en tus leyes. No descuidaré tu palabra. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus leyes, yo las guardaré hasta lo último. Dame entendimiento para que observe tu Torá y la guarde de todo corazón. Guíame en la senda de tus mandamientos, porque esa es mi preocupación. Inclina mi corazón a tus decretos y no al amor a las ganancias. Aparta mis ojos de mirar la falsedad. Presérvame por tus caminos. Cúmplele tu promesa a tu servidor, que es para los que te adoran. Aleja el oprobio que temo, porque tus reglas son buenas. Mira que yo he ansiado tus preceptos, presérvame por tu justicia. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, siempre están junto a mí. He adquirido más discernimiento que todos mis maestros, porque tus decretos son mi estudio. He adquirido más entendimiento que mis mayores, porque observo tus preceptos. Me he apartado de todo mal camino para poder guardar tu palabra. No me he apartado de tus reglas, porque tú me has instruido. Cuán agradable es tu palabra a mi paladar, más dulce que la miel. Yo pondero tus preceptos, por eso detesto todo camino falso. Demos gracias a este maravilloso salmista que ha estado pidiendo a Yahweh lo que Él le ha dado a todos los que creen, a todo el cuerpo verdaderamente, porque en la época en que el salmista escribió estas cosas todavía no habían sido entregadas. Y sin embargo, él ya estaba pidiendo, intercediendo para que esto no fuera entregado a todos. Yahshua y la espada del Ruach. Las escrituras nos dicen que el Adón Yahshua fue llevado por el Ruach al desierto y estando allí fue tentado por Hasatán no una sino 3 veces. En la primera tentación Hasatán le dijo, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto está en Matías en el capítulo 4, ¿no es cierto? Yahshua había ayunado por 40 días y ahora tenía hambre, ¿sí? Recordemos que, como dice el autor de Ibrín, Yahshua era un hombre de carne, sangre y hueso como todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué momento podía ser más oportuno que este para proponerle que convirtiese las piedras en pan y así pudiera saciar su hambre? Ahora observemos la respuesta del Adón. Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. ¿Dónde están escritas estas palabras que él citó en ese momento? Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de los labios de Yahweh. Esto está en el capítulo 8 de Devarim. En la segunda tentación, Hasatán le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque está escrito, a sus mensajeros les darán cargo acerca de ti, y en tus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie con una piedra. Algo muy peculiar que podemos ver en esta segunda tentación es que el mismo Hasatán estaba citando las escrituras, ¿sí? Podemos imaginarnos a Hasatán con la Biblia en la mano diciendo, escrito está.
Es muy probable que en un concurso de batalla bíblica Hasatán le gane a muchos creyentes que, aun cuando han estado por años y décadas consagrándose, congregándose en diferentes congregaciones, ni siquiera saben dónde se encuentra el libro de Bereshit o el de Gitgalut, mucho menos los profetas. Ahora veamos cuál fue la respuesta del Adón. Además está escrito, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Nuevamente podemos ver a Yahshua declarando la escritura, porque ahora estaba citando de Barín también en el capítulo 6, no pongan a prueba a Yahweh su Elohim como lo hicieron en Masá. La tercera vez Hasatán le dijo al Adón, otra vez el acusador lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Qué audacia, ¿no es cierto?, la de Hasatán. Podemos imaginarnos a un siervo diciéndole al rey, te ofrezco la corona y el trono si me sirves. Yahshua es el dueño y creador de todos los reinos y la gloria de estos. Todo fue creado por él y para él. Si él creó a los malajim para que le sirvieran y lo adoraran, y creó al hombre para mezclarse con él. La contestación del Adón fue, vete, Satán, porque escrito está, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Nuevamente Yahshua cita la palabra de Elohim. También en Devarim 6, a Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. La tentación del Adón Yahshua es un ejemplo clarísimo de lo que es la guerra espiritual. Si analizamos la actitud y el proceder Mashiach, vamos a ver que él no ató a Hasatán, no gritó desaforadamente, no le ordenó que se vaya a lugares secos y sin reposo, ni ningún otro ritual que hoy en día se practica. Si lo único que él hizo fue declarar la palabra, usar la espada del Ruach una y otra vez, ¿no es cierto? Y esto fue suficiente para que Hasatán se alejara. La última vez que él lo rechazó, no solo lo refutó declarando la palabra, sino que le ordenó que se retirara. Vete, Satán, le dijo, ¿no es cierto? Entonces el acusador lo dejó y enseguida vinieron unos malajín y se pusieron a servirle. A Hasatán no le queda otra sino obedecer. No solo que Fa, Shaul y Jacob nos enseñan que la guerra espiritual es de resistencia. Ahora también vemos que el Adón Yahshua, resistiendo los ataques de Hasatán, lo derrotó. No crean que estoy diciendo que el Adón no podía estar a la ofensiva. Claro que podía, ¿no es cierto? Él es el Elohim todopoderoso. Y él mismo es la palabra, ¿no es cierto? Pero aún en esta escena nos está dando ejemplo de que cuando resistimos los ataques de Hasatán, él huirá de nosotros, es decir, nosotros vamos a tener la misma autoridad, porque nos es dada por él, para decirle que se retire, simplemente, ¿no es cierto?, para ordenarle que se retire y él tenga que obedecer. Y resistimos no escondiendo la cabeza en un agujero, esperando que pase la tormenta mientras lloriqueamos y le rogamos al Padre que nos cuide y que nos saque de esa, ¿no es cierto?, que hacemos normalmente cuando nos pasa algo, no. Si nos afirmamos en su palabra poderosa, nos afirmamos bien parados, bien firmes, y le declaramos una y otra vez, ¿no es cierto?, le declaramos la derrota de las huestes satánicas, por mano de Mashiach. Recordemos, cuando resistimos, frustramos. Cuando frustramos los ataques de Hasatán, tenemos la victoria. Y Mashiach ya los ha vencido. Esta es la posición del creyente en la guerra espiritual. Es una posición de resistencia a los ataques de nuestro enemigo Hasatán, pero una posición de resistencia que al mismo tiempo termina siendo un ataque. Yahshua usó la espada indicada. Algo más que podemos ver en la tentación del Adón es que él usó la espada indicada para cada tentación. Un espadachín no puede usar la espada de un torero y un torero puede usarla de un espadachín. Sí, son diferentes, son parecidas, pero no son iguales. Como creyentes tenemos una única espada, ciertamente, sí, pero debemos aprender qué tipo de golpe, por así decir, necesitamos para cada ataque del enemigo. Así como el éxito de un médico consiste en dar la receta apropiada, ¿no es cierto?, para cada enfermedad, el éxito del creyente en la guerra espiritual va a depender de dar a la espada el uso indicado y específico para cada dardo encendido. Digamos que alguien está siendo atacado en el área financiera y el enemigo le está diciendo que nunca va a poder salir de las deudas y que siempre va a vivir en pobreza. Esa persona necesita usar la espada dando el golpe correcto para esa ocasión. Uno podría ser, fui joven y ya soy viejo, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su linaje mendigando pan, dice el Mismor 37. Otro ejemplo podría ser Filipenses 4.
Así que mi Elohim suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en el Mashiach Yeshua. Por ejemplo, ¿no es cierto? Se pueden llegar a utilizar justamente estas cosas específicas. Si otra persona está luchando con la depresión y en esta lucha Hasatán le dice que no podrá ser libre, bueno, no podrá usar el golpe anterior porque no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, no sirve aplicar una cosa que no es, ¿no es cierto? Porque no aplica el caso. Más probablemente usará algo como que diga, ¿por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado? Mi esperanza está en Elohim y aún tengo que darle gracias por su presencia salvífica. Esto está en el Mismor 42. Aún así, estas cosas, si no se realizan, debo aclararlo, si no se realizan en el ruho, se realizan en la carne, porque todos tenemos memoria, ¿no es cierto? De manera que podemos estar relacionando de cualquier manera, que nos vengan a la memoria las cosas. Si estas cosas no nos son traídas por el Ruach, porque estamos en esa comunión con él, tampoco servirán de nada, no nos van a traer esa paz. Yo de memoria puedo decir muchas cosas y muchos creyentes en momentos negativos citan un montón de pasuquín de las escrituras, pero lo citan mentalmente, no están muy convencidos ni están apoyándose verdaderamente en ellos, por lo tanto no obtienen la respuesta que necesitan y la solución a sus problemas. Otra lucha podría ser contra diferentes tipos de miedos y temores, ¿no es cierto? Y en esto Hasatán le dice a la gente que no van a poder vivir confiadamente, entonces hay que aplicar otro golpe de espada, por ejemplo, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Timoteo B. Otro golpe podría ser, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Yahweh, me hace vivir confiado. Digamos que alguien más está atravesando por diferentes adversidades, entonces usará aún otros golpes. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, preocupados, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, dice Corintiín Bet en capítulo 4. Tengamos siempre presente que Yeshua usó la espada de la manera correcta para cada situación. Él es la palabra, de manera tal que Él fue su propio rema, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que el Ruach en nuestro interior venga a ser nuestro rema. Nosotros en la carne no podemos ser rema, no podemos hacer viva la palabra de Elohim. Justamente pasamos a través de todas las situaciones que pasamos para que esa palabra pueda hacerse viva para cada circunstancia, para cada situación por la que atravesamos, ¿sí? Nosotros, los creyentes, de la misma manera que Yeshua utilizó la palabra correcta, debemos usar la espada adecuada para cada ocasión. Por eso tenemos que estar constantemente estudiando la palabra. Pero ese estudio de la palabra, como hemos dicho, debe convertirse en palabra viva. Si el creyente quiere saber qué golpe de espada usar en cada momento de la guerra espiritual, debe prepararse en el conocimiento de la palabra de Elohim, o sea, las escrituras, la palabra escrita que es el Logos. No creamos que el conocimiento llegará de una manera mágica a nuestro cerebro. Si la tecnología no ha avanzado hasta el punto de pasar el conocimiento a nuestras mentes vía Wi-Fi, como algunos desearían. Debemos leer y debemos estudiar nuestra Biblia porque no hay otra manera. El Padre solo se agrada de las cosas que conllevan un proceso, un crecimiento, un desarrollo y un desenvolvimiento. Solo si recorremos ese camino constantemente sin dejar pasar días sin acercarnos a su palabra, podremos usar bien la espada de la palabra. Como está escrito, procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad, dice Timoteo Bet en el capítulo 2. Bueno, hermanos, habiendo ahora terminado, voy a dar por encerrada la charla y los espero en 5 minutos en el Skype para completar, para sacarse las dudas y hablar un poco acerca de estas cosas. Shalom a todos.